Buenos días, buenos días. Buenos días. A los que solamente una señorita está ahí, Gaby. Bienvenida, buenos días. Y todos que luego se conectarán. Buenos días. Solo Gaby se ha conectado y ok. Y una alumna excelente que tengo yo me imagino que es la licenciada Castro, mi maestra. Bueno, Belén. Buenos días y los que se van agregando. Eh, Solamente que recordarles que hoy tenemos cita a las 2 de la tarde acá en forma presencial, a las 2 p.m. y el examen corto que tendríamos de hidrocarburos. Lógicamente el miércoles tendríamos clase y con eso cerraríamos el primer registro. En la próxima semana tendríamos el examen parcial y de acuerdo a indicaciones de la jefatura del departamento tendríamos todo el material que hemos visto desde el principio de la asignatura hasta lo que veamos miércoles. Estaríamos agregando una tarea que necesitamos que la van a trabajar en forma en parejas y va a ser entregada en forma. Luego les estaría indicando más claramente si va a ser física o virtual. Por de pronto va a ser en parejas y queremos pues que antes del examen ustedes estén repasando, ¿verdad? El material que hemos elaborado, aunque la tarea estaría solamente de hidrocarburos, ya que la primera parte, los aspectos introductorios, tipos de carbono, pues ya habíamos participado. Bueno, solamente tengo 4 estudiantes, pero estamos ya a la hora. Y habíamos en la última parte del el miércoles, en la clase de miércoles, estábamos considerando que hay compuestos monosustituidos, es decir, que solamente tienen un sustituyente. Nosotros hablamos en el caso para las estructuras aromáticas o particularmente el benceno, que es el que estamos trabajando, sustituyentes cuando hay un radical que está en cualquiera de los carbonos que forman el, la estructura bencénica. Entonces, y son disustituidos cuando hay, valga la redundancia, dos sustituyentes que están en el anillo aromático. Entonces, para ellos están estos nombres: orto, meta y para. Posiciones orto, meta y para. Y pues tenemos que en esas posiciones vamos a tener la posición orto. Habíamos hablado que es en sustituyentes adyacentes. Es decir, pues que un carbono y el otro carbono así continuos tienen los sustituyentes. A eso le llamamos posición orto y en forma abreviada lo ponemos por una O minúscula y las posiciones 1 y 2 en otra forma de nomenclatura. Entonces, luego tenemos la posición meta, que son las posiciones 1 y 3. Les indicaba que no necesariamente este carbono es carbono 1, sino que puede ser cualquiera de ellos, son equivalentes. Entonces, carbono 1, 2 y 3.
y los sustituyentes, como estoy indicando acá, están separados por un carbono entre sí. Entonces, pues, atención a eso. Bien, entonces la posición para es las posiciones 1 y 4, carbono 1 y 4, y el para la letra P minúscula, y los sustituyentes están separados por dos carbonos entre sí. Entonces a eso es lo que llamamos nosotros posiciones orto, meta y para. Bien. También, y aquí tenemos, por ejemplo, valga algunos ejemplos específicos. Perdón ahí que, pero bien. Tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, acá la posición orto es esto, el carbono. El otro carbono tienen los sustituyentes, este el metil y este el grupo nitro. Este compuesto se llama tolueno solamente con el CH3, el benceno. Sin embargo, como tiene en posición orto el grupo nitro, le llamamos orto nitro tolueno. Eso en la nomenclatura esta de en sistema de posiciones orto. En posiciones, en números, prácticamente lo que rige la regla UPAC, que es la que establece números, sería carbono 2, nitrotolueno. O sea, este sería el carbono 1, este carbono 2. 2 nitrotolueno. Sin embargo, como aquí estamos hablando de eso de las posiciones orto, posiciones meta, pues nos quedamos con esa. Siempre que ustedes ven continuos, los sustituyentes, entonces ahí estamos en esta eh, forma o representación o nomenclatura orto. Entonces, acá, este compuesto simplemente solo con el COOH es el ácido benzoico. Pero vean ustedes, él tiene el sustituyente nitro en una posición meta. Entonces tenemos orto y meta. El ácido metanitrobenzoico. O pudiera ser numeramos acá carbono 1, carbono 2, carbono 3, ácido 3-nitrobenzoico. Pero como estamos hablando de esta, de la nomenclatura así de orto, meta y para. Entonces tenemos ácido metanitrobenzoico. Y acá veamos, están en posición para, orto, meta y para. Tomamos como referente este grupo OH. Entonces tenemos el parabromofenol o 4-bromofenol. Y volvemos acá en una posición orto. El compuesto es, quería aclarar también lo siguiente. Este compuesto acá es el fenol, que por cierto es un próximo tema que vamos a estar viendo, los fenoles. Entonces el fenol, la posición, el, el grupo OH que está acá como sustituyente en un carbono le da el nombre al benceno de fenol. Entonces como está en posición para, entonces sería el parabromofenol o 4-bromofenol. Luego tenemos acá este compuesto que es la anilina. Anilina. Pero como tiene el yodo como sustituyente en posición orto, entonces sería ortoyodo anilina. Si lo quisiéramos nombrar en números, entonces sería el 2-yodo anilina. Bien, ahí haciendo un repasito de esto, ya que están estas estructuras, solo este compuesto, eh, el benceno con el radical metil, dijéramos, este compuesto tiene como nombre tolueno, sería el nombre, pero
como ya hay un sustituyente, entonces sería ortonitrotolueno o 2. Fíjese que acá cuando hay un sustituyente de esta manera, numeramos 1, 2. Bien, este es el ácido benzoico y tendríamos el meta ácido, y como es ácido benzoico, pero tiene este otro sustituyente, entonces siempre lo nombramos como ácido, pero ácido meta nitrobenzoico. Y luego tenemos acá el fenol y tiene un sustituyente más, el parabromofenol o 4-bromofenol. Luego tenemos la ortoyodo anilina. Entonces la anilina y tendríamos ortoyodo anilina o 2-yodo anilina. Bien, ahí repasando un poquito de esas posiciones orto, meta y para. Ahora, eso se debe, esos nombres, porque hay, como habíamos nombrado, dos sustituyentes. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de estos sustituyentes en el anillo bencénico. ¿Cuál es el efecto de los sustituyentes en el benceno? Aquí recuerden que les había indicado que el benceno tiene la fórmula ARH, puede ser C6H6 o el anillo bencénico. Entonces, tomando como referente el benceno, vamos a ver que ya habíamos hablado que el benceno es poco reactivo a condiciones normales, pero cuando el benceno tiene algún sustituyente, o puede ser que lo active el anillo o que lo desactive. Cuando hablo esta palabra de activarlo o desactivarlo, lo que queremos decir es que lo haga más reactivo que el benceno. Prácticamente, como vuelvo a la carga a indicarles lo siguiente, el benceno a condiciones normales es poco reactivo, pero cuando hay un sustituyente, entonces esto cambia la reactividad. Entonces tenemos que hay activantes, en otras palabras quiere decir que hacen el anillo bencénico más activo. Cuando hay un sustituyente que ya vamos a ver cuáles son, activan al anillo aromático. Y atención a esto, por eso estábamos ahí remachando en esto de orto y meta y para. Los activantes orientan a la posición orto y para. Dentro de los activantes tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el grupo OH. Él es activante, es decir, que el fenol es más activo que el benceno. Cuando tenemos el fenol, como habíamos visto en la pantalla anterior, por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo tengo el fenol, esto nos hace, el grupo OH nos hace más activo el anillo que el benceno, a la par del benceno. Entonces, el grupo NH2 también activa el anillo aromático, es decir, que lo pone más reactivo que el benceno. Por ejemplo, acá, yo tengo este compuesto, este sustituyente, desactivante, o sea que al anillo bencénico lo pone a reaccionar más rápido en comparación con el benceno, dijéramos así, sin sustituir, solamente el anillo bencénico. Tenemos también los radicales alquilos. Cuando hablamos de radicales alquilos, hablamos de CH3, C2H5, todos ellos. Entonces, metil, etil, propil, butil, etcétera, etcétera. Lógicamente, dependiendo del radical con el cual estemos trabajando, también esa actividad va a ser diferente. Pero en términos generales, vamos a decir que todos los bencenos, digamos así, que sostienen un radical alquilo, como este, por ejemplo, el tolueno, es más activo que el benceno. Entonces tenemos acá, si solamente esto estuviéramos, pero ni aún aquí viendo, fíjense, ya vamos a ver que el grupo NO2 es desactivante, predomina el radical metilo. Entonces lo hace más activo que el benceno. También tenemos que si al anillo aromático se une
otro anillo aromático, eso lo hace más reactivo que a la par del benceno. Un radical fenil, más bien dicho. Y luego tenemos este grupo, los grupos alcoxi, que tiene el grupo OR. Entonces acá, esta R son distintos sustituyentes metilos. Por ejemplo, aquí puede ser OCH3, OC2H5, OC3H7 o cualquier radical. Repito, ahí también dependiendo de la longitud de la cadena, pudiéramos ver un poco o más actividad o menos actividad, pero en términos generales estamos comparando solamente con el benceno. Todos ellos van a ser más activos que el anillo bencénico, ya que hay un sustituyente. Ahora bien, esta palabrita que orientan a orto y a para, si hay un sustituyente eh, de estos, y hay más, pero lo más frecuente es que ocupamos este OH, NH2R, cualquier activante, o usted busca, por ejemplo, activantes al anillo aromático, ellos nos van a orientar a orto y a para. Vamos a tener dos productos en predominio. Quiero también aclarar lo siguiente, y ya vamos a ver con unos ejemplos. Realmente se tienen, dijéramos así, las tres posiciones, orto, meta y para, pero hay un predominio, por ejemplo, acá en los activantes, a orto y a para, y la posición meta es mínima. Hablando en porcentajes, es menor. Pero, repito, vamos a obtener unas como isómeros, por decirlo así, de los productos orto, meta y para, pero predominan las posiciones orto y para. Es decir, que siempre van a obtener los tres productos, dijéramos, finales, las tres posiciones orto, meta y para. Pero si el sustituyente es un activante, entonces nos va a orientar en mayor porcentaje a orto y a para. Por ejemplo, acá veamos. Aquí nosotros decimos que estos anillos aromáticos están activados. Por ejemplo, acá es el AR, es el anillo bencénico, OC6H5, y esto lo hace que sea más activo. O sea que lo pone vivo, digamos, o sea, a la par del benceno. El benceno como que le gusta dormir así, es bien tranquilo, pero si ya se le pone ese grupo H o tienes el sustituyente, entonces lo vuelve más activo. Vaya, esto sería y este compuesto en términos comunes le llamamos fenol, es el que teníamos acá en la presentación acá. ¿Verdad? Si solo él está, el anillo aromático con el OH es un fenol. Bien, luego habíamos puesto dentro de los activantes R. Y R, ya saben ustedes, o deben de saber, que es un radical alquilo, que puede ser metil, etil, fenil, cualquiera. Este es el tolueno que o habíamos visto en el anillo con anillo aromático, acá la AR, radical fenil unido a este radical CH3, que es lo que tenemos acá. ¿Verdad? Si solo está aquí, es el tolueno, 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 ¿verdad? Entonces, y este grupo lo hace activo. Este es equivalente al que tengo allá, ARCH3. Tenemos el ARNH2. Este grupo activa al anillo aromático y este lo activa porque es un donador de electrones, y eso permite, aquí hay electrones, lo cual activan al anillo aromático. O sea, hay una razón, ¿verdad?, de por qué lo ponen más activo. Este grupo, ustedes recuerdan en química general,
nosotros hablábamos del nitrógeno, o más bien viéndolo en la tabla periódica o en su configuración electrónica, hay un par de electrones. Y digamos así, ese par de electrones es el que activa, dijéramos, a este anillo aromático. Acá este es el que tenemos en términos generales, OR o OR. Entonces, OCH3. Entonces, aquí hay electrones también que permiten la mayor actividad. Bien, entonces estos eh, existen más. Sin embargo, para pues el curso, si hubiera una tabla o buscamos una tabla, vamos a encontrar más sustituyentes que activan al anillo aromático. Y como repito, eh, hay una escala de actividad dependiendo del sustituyente. Bien, sigamos. Y aquí vamos a ver, vaya, por ejemplo, vean ustedes. Yo tengo acá el fenol. Debido a este grupo OH, este fenol, este OH, se pone activo, o sea, es más reactivo a la par del benceno. Si el benceno lo tenemos solo él, eh, el benceno lógicamente es menos activo o reactivo que el fenol. Entonces, esto lo activa el anillo. Entonces, y va a orientarme de acuerdo a la posición del OH, atención a esto, con mayor porcentaje a la posición orto y a la posición para. Bien puede irse, y atención a esto, estos son estructuras equivalentes. Puede irse hacia acá, OH, orienta el OH hacia la posición orto. Aquí sería orto y aquí también orto. Podemos irnos hacia acá o hacia acá. Solo que la posición para siempre sería la misma. Entonces acá, fíjate, atención a esto. Aquí debemos de ubicarnos en dos cosas. El sustituyente, si lo hace activo, que es lo que estamos viendo en esta primera parte, lo activa el anillo aromático, me va a orientar a orto y a para en mayor porcentaje. Insisto en esto. Hay una posición en meta, pero estas son las de mayor porcentaje. Vean las que van en orto y las que van en par. Ahora, ¿a quién van a orientar? Eso nos va a decir el reactivo que estamos ocupando. Por ejemplo, vean ustedes, ¿qué reacción es esto de los pocos que tenemos en clase, verdad? No sé qué está pasando. Y nosotros necesitamos con la licenciada que estén en clase. Recuerden, hay una nota formativa y estamos viendo algunos resultados ahí no tan deseados, ¿verdad? Y entonces yo sé que tienen una actividad acá y luego eh, con nosotros a las 2, pero bueno, yo creo que aquí se pueden conectar también acá en la universidad. Bien, entonces hay esto, el reactivo, por ejemplo acá, ¿qué reacción es esta para los que estamos acá? Ya voy a ver quiénes estamos para ponerles 10 de una vez, ¿verdad? Por su asistencia a la nota formativa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien puede? ¿Qué tipo de reacción es esta? Si vemos este reactivo. Solo uno, ¿verdad? Porque fíjate que me van a destapar el oído que solo uno o una necesito que me responda acá. ¿Qué tipo de reacción es esta? Sulfonación, alquilación, acilación o nitración. ¿Qué reacción es? ¿Sí? Nitración. Correcto, eso. Ahí con cierta gana va de responder, ¿va? Es nitración, correcto. Entonces, como ya aprendimos o ya vimos en la nitración, que lo que llega al anillo es el grupo NO2. Entonces, vean los productos.
en posición para, y vean aquí aparece la palabra mayoritario o en mayor porcentaje. Tenemos en la posición para. Recuerden que aquí leemos orto, meta y para. Entonces tenemos para nitrofenol. Y aquí inclusive está la indicación el mayoritario. Este es el de mayor porcentaje. Sin embargo, está el otro producto, es el OH-NO2, en un buen porcentaje, pero, y este sería ortonitrofenol. Puede haber un metanitrofenol, ese estaría en menor cantidad, pero como es un grupo activante, entonces las dos posiciones que vamos a obtener acá es en para y en orto. Y aquí se puso este por ser el de mayor porcentaje o el de mayor cantidad. Ahora, volvamos a la carga con algo que quiero que consideremos. ¿Qué criterios tomo acá? Cuando yo tengo un sustituyente, debo de ubicarlo. Hoy estamos hablando de activantes. Entonces, este me activa hacia orto y para en mayor cantidad. ¿A quién va a activar? Depende de la reacción que estemos desarrollando. Así va a ser el sustituyente que vamos a realizar. O sea, estamos acá nitrando. Entonces, aquí hay dos criterios que debemos de tener en cuenta. Tipo de orientador, activante o desactivante. ¿Y a quién va a activar? En este caso, es la reacción de nitración. Esa reacción la pone mero buena, ¿verdad? Porque esta reacción ya vimos en la práctica en la nitración y todavía tenemos el fenol que es bien activo, entonces esta reacción es súper activa. Entonces tenemos acá el paranitrofenol y el ortonitrofenol. Bien, sigamos. Ahora, fíjense que aquí tengo el grupo OH, que es ya vimos que es sustituyente en orto y para. ¿A quién va a orientar en orto y para? ¿Qué reacción es esta? Vamos a ver si yo veo este reactivo aquí, SO3H, que es nitración, sulfonación, alquilación o alcilación. ¿Sí? Quiero escucharles. ¿Sí? ¿Será alquilación? No, aquí tenemos, vaya, mire, aquí tenemos este grupo. Si fuera alquilación, debíamos de tener radicales CH3, por ejemplo, Cl, CH3 o C2H5Br, etcétera, etcétera. Pero tenemos el grupo este y es una sulfonación. Entonces, vean ustedes, este va a ser el producto, que me va a activar de esta mezcla y me va a orientar a orto y a para el grupo sulfito ácido o bisulfito. Entonces tenemos acá la sulfonación en posición orto y en posición para. ¿Por qué se fue a orto y a para? Eso me lo estaba orientando el grupo OH. Entonces en posición orto y en posición para. Entonces, como podemos ver, acá este grupo orienta y el reactivo me dice qué tipo de sustitución es la que vamos a desarrollar. En este caso tenemos nitración, aquí sulfonación. Bien, pero hoy está al otro lado de la clasificación. Hoy hay desactivantes, es decir, de grupos o sustituyentes que nos desactivan al anillo aromático. Es más, el anillo aromático bencénico a condiciones normales no es tan reactivo y para más tiene un grupo desactivante, pues lo pone como, diciendo en buen salvadoreño, lo pone mero lento, ¿verdad? Siempre hay reacción, pero tarda más tiempo. Si le chequeamos la velocidad de reacción, sería más lento. Y atención a eso. Los grupos desactivantes
tienen como grupo posición prioritaria la posición meta. Va a haber orto y va a haber para, pero en menor escala. Va a haber orto y para, pero en menor porcentaje. Entonces, estos grupos son desactivantes y orientadores a meta. Dentro de ellos, ¿cuáles tenemos? El grupo NO2, el grupo CN, o sea que debemos de ver quién es el que sustituye al hidrógeno en el anillo bencénico, y así vamos a tener nuestro grupo como activante o desactivante. El grupo CN, ya sabemos que cuando en forma así general no tenemos una X, nos estamos refiriendo a halógenos. X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. El grupo CHO, el grupo carboxilo, o este grupo COR como grupo cetónico. Entonces, estos grupos orientan a meta, pero como en todo hay excepción y lógicamente hay una razón porque estos dan en mayor porcentaje a meta, pero los halógenos son la excepción. Ellos orientan a orto y para a pesar de ser desactivantes. Como les digo, en el mecanismo y todo eso, hay una razón en la cual, ¿por qué esa excepción a la regla? En términos generales, podemos decir que los halógenos son desactivantes, pero orientan a orto y a para. Es la excepción a esta regla. De ahí todos los demás en una suposición. Yo pongo todos estos grupos, por decir algo, diciéndoles ahí un punto de examen, vea. Yo pongo aquí todos estos, todos, y yo les pongo, por ejemplo, esta X dijimos que es los halógenos. Entonces les pongo todos estos grupos, todos sin excepción, orientan a meta. Entonces eso sería falso porque los halógenos, si hay halógenos como flúor, cloro, bromo y yodo, ellos orientan a orto y a para. Atención a eso. La excepción son los halógenos. Si nosotros vemos un compuesto con sustituyente, un cloro, un bromo, un yodo, entonces él va a orientar a orto y a para, aunque sea desactivante. Es decir, que el anillo lo pone menos reactivo que el benceno y todavía menos reactivo que de los activantes. Bien, y aquí vemos así una palabra, así bien, dijéramos en directa, anillos desactivados, es decir, poco reactivos. Este grupo AR tiene el grupo carboxilo, entonces lo desactiva el anillo. O sea, el ácido benzoico, este ácido benzoico es menos activo que el benceno y cualquier que tenga un grupo activante. Este se llama benzaldehído. El grupo CHO lo hace menos activo que el benceno. Este es el nitrobenceno y lo hace también desactivo, y acá también con este sustituyente, el grupo CN, son desactivantes. Es decir, hay una menos actividad, pero vuelvo a la carga en lo siguiente. Todos los grupos van a tener, dijéramos, alguna reactividad en mayor o menor grado. Sin embargo, así en términos generales hemos planteado, así en términos generales, desactivantes. Por ejemplo, vean ustedes, yo tengo acá el nitrobenceno, es el compuesto que obtuvimos en la práctica de laboratorio. Nitrobenceno que se nos hizo amarillo, ¿verdad? Entonces, que obtuvimos ahí, preparamos en la mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico, y que se agregó el benceno y se puso a calentar y toda la historia en la práctica. Entonces, este grupo es desactivante.
Vuelvo a la carga en esto. Los productos que voy a obtener es ortometipara. Sin embargo, el de mayor porcentaje, imaginen en su lentitud que le todavía a condiciones normales. Yo quiero aclarar eso también, condiciones normales. Y todavía le agregamos un desactivante, ¿va? ¿Eh? Esto se pone usted como aquella gente que uno le, "Ah, no hagas nada, ¿verdad? Así está bien, tranquilo, ya". No, vea, eso es, todavía uno a veces sin ganas y llega alguien que le, no, hombre, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Entonces eso hacen los grupos desactivantes al anillo aromático. Hablando en términos así que podemos eh, entender, ¿verdad? De la actividad de esos anillos. Es decir, que primeramente están los grupos activantes, luego el benceno y por último los desactivantes. Ojo con esto nos está indicando si es activante o desactivante. En este va este grupo NO2 que es desactivante. Ahora, veamos qué reacción es esta. Aquí queremos halogenar. En este caso queremos bromar, una bromación. Y le agregamos la sal de aluminio, el tribromuro de aluminio, que nos permite la sustitución aromática en este caso. Entonces, este grupo me va a orientar en un mayor porcentaje al bromo. Pero quiero advertir esto, si esa reacción es bien lenta. Tenemos que esperar a la par con el benceno, la reacción del benceno y luego eh, más desactivante todavía que compuestos que tienen eh, grupos activantes. Entonces tenemos el desactivante bromo. Está en posición meta y ese sería el producto principal. Se generan los isómeros ortometipara, pero este iría en una mayor cantidad. Acá tenemos, por ejemplo, vean ustedes, el grupo NO2 y miren aquí los porcentajes en nitración. Y aquí pongo claramente esto. Este grupo ya vimos que es desactivante. Acabamos de ver. Aquí hicimos una halogenación. Aquí ya está nitrado y lo queremos volver a nitrar. Veamos los productos que se obtienen. En la posición orto, vean el porcentaje, 6%, bien mínima. La posición meta, vean ustedes, 93%. Es lo que les digo, que siempre se generan los isómeros en posiciones orto y metipara, pero para este caso el predominio está acá en la posición meta. Y vean todavía la posición para acá es un 0.7%. Entonces, siempre se generan los isómeros, pero el de mayor porcentaje para este caso, cuando hay un grupo desactivante, es la posición meta. Esto está para que ustedes vean que siempre se generan las tres posiciones, digamos, orto, meta y para, pero si hay un grupo desactivante, el mayor va a ser de la posición meta. Bien, entonces por ahí estamos con esta pequeña reacción que dice establecer el producto de la reacción con el etilbenceno, que es ya acabamos de ver que es un grupo activante, es un R. Primero lo queremos, vean aquí la reacción y establezcamos diferencia en ello. Dice que establecer el producto de la reacción de bromo en tetracloruro de carbono. Bromo en tetracloruro de carbono y en presencia de luz, vamos a ponerlo acá. En presencia de luz. Entonces, si no es en AlBr3, entonces solamente se va a halogenar la cadena principal. Bromo en tetracloruro de carbono, y si le pusiéramos aquí luz,
se nos halogena este de acá. No se nos halogena aquí la cadena. Pero si este bromo lo ponemos, siempre está disuelto en tetracloruro de carbono, pero con AlBr3, entonces me orientaría. Habría un producto aquí, un bromo, más, que sería en la posición orto, más el meta que va a haber, pero en mucho menor porcentaje. Y los productos principales serían posición orto y posición para. Acá queremos alquilar. Entonces, se iría el grupo CH3 en posición orto, el CH3 y en posición para. Acá lo queremos nitrar, el NO2 se nos iría en posición orto y posición para. Y acá tenemos, queremos adicionarle este CH3RCOCl. Entonces acá se nos iría siempre el grupo, se nos formaría una cetona en posición orto y posición para. Y acá lo queremos sulfonar. Siempre se nos iría el SO3H, posición orto y posición para. Bien. Para el próximo miércoles tendríamos clases, por supuesto, y estaríamos viendo el último tema de esta primer registro, que es los halocarburos o compuestos que contienen halógeno. Entonces, esa familia es importante porque en química, para, dijéramos, estudiantes de química, esa familia lo saca de apuros a uno le piden que sintetice un producto y entonces una de las familias que nos va a dar cualquier producto con escasas excepciones, como siempre hay, va a ser o son los halocarburos. Entonces sería el próximo tema que tendríamos el miércoles. Estaríamos compartiendo esto y yo quisiera saber los productos que obtienen de estas reacciones que les planteo acá. Entonces, por este día, pues, quedaríamos hasta acá. Y nos vemos hoy a las 2 de la tarde aquí en el aula 26 con el examen cortito de hidrocarburos. Examen corto, traten de aprovecharlo. Dígame, Belén. Licenciado, ¿será que me ¿Sí? puede dar unos minutitos antes de que termine la clase, solo para hablar con usted? Vaya, Gracias. ¿cómo así? ¿O quería decirme algo? ¿O escrito? Belén. No, se lo quería platicar, Liz, pero ya cuando se hayan salido el resto de compañeros. Ajá. O me escribe. Eh, Como prefiera. Escríbame, ¿verdad? ¿A dónde le escribo? El correo institucional salvador.flores ¿Me y lo dijo, demás de aquí, por favor? salvador.flores@uss.edu.sb. Vale, ahorita le escribo, Va gracias. como no, Belén. Gracias. Bueno.